Las condicionantes de nuestro avance. La enorme mayoría de las religiones, por un lado, intentan explicar la existencia de los seres humanos. También tratan de entender la relación de las personas con el mundo que las rodea y cómo poder dominar ese mundo. Comenzaremos hablando sobre los tres tipos de religiones existentes. Estas religiones son, en primera instancia, las religiones animistas, luego las religiones teístas y por último las religiones centradas o basadas en el ser humano. Las religiones animistas conceden un espíritu o un alma a cada cosa que existe en el entorno. Así los animales tendrán un espíritu, las piedras tendrán un espíritu, habrá espíritus u orillas o fuerzas que deambulan tratando de controlar o someter a las personas. Estas religiones primitivas tienen rituales a través de los cuales intentan comunicarse con esos espíritus o fuerzas que creen que dominan a todas las cosas. De esta manera el creyente está en una continua lucha por agradar a los espíritus que piensa que le son favorables y calmar a los que le provocan sufrimiento. Como vemos, este tipo de creencias está centrada en la influencia de fuerzas externas a la persona. Es decir, las personas simplemente son objetos que están a merced de influencias negativas externas de las que debe defenderse. Generalmente, al tratar de explicar que todo lo que les ocurre proviene de trabajos o de malas acciones de las demás personas, la principal fuerza que estas religiones invocan es la envidia o un trabajo que alguien le hizo. Lo interesante de estas creencias es que no aportan nada para el crecimiento y avance de las personas. De esta forma, él o la creyente se transforma en una víctima que tiene que estar continuamente defendiéndose o explicando sus sufrimientos como causados por fuerzas que no puede controlar, y que para sanar su vida tiene que recurrir a rituales que le quiten ese daño. En resumen, la palabra clave de estas creencias es envidia. Y el propósito de la práctica es sentirse protegido o defendido de los males que provienen desde afuera. La fuerza que la impulsa a esta práctica es el miedo o el complejo persecutorio. Este grupo de religiones no tienen escrituras o libros con un canon fijo o un dogma escrito. Generalmente los conceptos y rituales se transmiten por tradición oral. Carecen de normas morales como el cristianismo y tampoco tienen herramientas para que los y las creyentes asuman la construcción de su propio destino. Las religiones teístas. Estas religiones ponen como centro a un Dios creador, que es el propietario de todo lo que existe, incluidas las personas. Él maneja al mundo de acuerdo con sus estados emocionales. De esta manera puede ser muy amoroso o puede ser muy cruel, castigando al que no cumple con sus mandamientos. Se le suele llamar padre, pero su forma de actuar no corresponde a esa denominación. Él simplemente necesita controlar y someter a las personas. Quienes no cumplen con sus mandamientos cometen una falta que la llamarán pecado. Mientras que la palabra clave de las religiones primitivas es envidia, la palabra clave de las religiones teístas es pecado. La única manera de no padecer un castigo es obedecer el deseo de Dios, aunque eso signifique sufrimiento para él o la creyente. Como vemos, en este caso, la persona o el ser humano tampoco es el centro de la religión. Tampoco la religión le da elementos para escapar del sufrimiento personal y avanzar hacia un estado de realización y felicidad.
porque en estas religiones solo interesa la obediencia a los deseos del Dios y solamente se permite que las personas puedan ser felices de la única forma en la que al Dios le parece correcta. El problema es que en casi todas estas ideologías los deseos de Dios lo determinan los sacerdotes o los pseudos profetas que escriben y traducen los libros sagrados de acuerdo con sus propias necesidades de manipulación y dominio. Estas religiones han sido y siguen siendo utilizadas por los grupos de poder para manipular y dominar a la población. Primero fueron ampliamente utilizadas por las monarquías y actualmente por algunos movimientos políticos y gobiernos para pacificar a las personas, para que acepten el sufrimiento o su situación personal como parte de la voluntad de Dios, y no como resultado de los malos gobiernos o la falta de formación personal para avanzar y ser felices. La palabra clave de las religiones teístas es pecado, y la fuerza que alimenta la práctica es el temor al castigo y el miedo a lo desconocido. El propósito de la práctica es la obediencia, la humildad y el temor a Dios. Las escrituras que estas religiones toman como referencia contienen los mandamientos que impone el Dios correspondiente y que deben ser obligatoriamente obedecidos, porque de lo contrario él o la creyente será castigado o castigada. Estas escrituras también contienen dogmas, que son verdades eternas e incambiables, y no aportan herramientas para que los y las practicantes asuman la construcción de su destino y puedan transformar su vida centrados o centradas en sus propias necesidades humanas. Por último, tenemos las religiones que tienen al ser humano como centro y base. En este caso también tratan de explicar el funcionamiento del universo y las relaciones que todos los seres establecen con el entorno, pero lo hacen para liberar a todas las personas del sufrimiento, para que todos los seres puedan transformar su vida para mejor, alcanzar sus grandes metas y avanzar decididamente hacia un estado superior de existencia. Mientras que para otras religiones el ser humano es simplemente una especie de títere manejado por fuerzas o deseos externos, incluidos los de Dios, y por eso las palabras claves son envidia y pecado, en el caso de las religiones centradas en los seres humanos, se le concede a cada ser el poder para cambiar todas las malas influencias y crear o generar todas las buenas circunstancias para sanar su vida, escapar del ciclo del sufrimiento y alcanzar el máximo estado de existencia. Por eso, en este caso, la palabra clave será cambio, porque en estas corrientes religiosas se concibe a todos los seres en un proceso de evolución, en el cual cada uno viene a esta existencia a completar su evolución, a alcanzar el estado de perfección para obtener la salvación y así estar capacitado o capacitada para renacer en un plano de existencia superior. Como consecuencia, en este proceso de evolución, cada uno tendrá que transformar las imperfecciones que le impiden lograr todos los cambios necesarios para avanzar hacia la sanación y la felicidad. En este sentido, cada uno deberá recorrer su propio camino y construir su destino para mejor. Como el nacimiento y la vida de todos los seres tienen el propósito de perfeccionar su existencia, la palabra clave es cambio, transformación o avance.
y la fuerza que le da impulso a esta práctica es la determinación para escapar del ciclo del sufrimiento. El propósito de la práctica es triunfar en la vida diaria, alcanzar el máximo estado de vida, escapar del ciclo del sufrimiento y renacer en un plano superior de existencia. Las escrituras o sutras no contienen mandamientos, sino que aportan conocimiento y herramientas para que todos los seres transformen su vida para mejor. El único deseo de Dios o de la entidad mística es que todos los seres sean felices y puedan renacer en un plano de existencia superior. En consecuencia, no contienen dogmas ni verdades eternas, sino que enseñan que todo está en un proceso de evolución. Por lo tanto, lo único permanente es la impermanencia. Teniendo en cuenta estos conceptos, a continuación compartiremos 5 formas de promover el cambio. Imaginemos que me estoy por mudar de casa y, aunque ya hace varios meses que me vengo acostumbrando a la idea de mudarme, el momento en que comienzo a empacar se me hace algo extraño y complicado. Había muchas cosas que tenía que tirar o regalar. Había cosas que ya no necesitaba, pero con las que estaba encariñado, como la ropa de bebé de mis hijos y la colección de botellas pintadas a mano. Ante cada cosa que empacaba, me formulaba las mismas preguntas. ¿Es esto útil? ¿Agrega esto valor a mi vida? Y si no es así, ¿por qué lo sigo guardando? Doné los libros a la biblioteca y me quedé solo con la ropa que realmente utilizo. La necesidad de aferrarse a todas las posesiones e incluso a la casa se entrelaza con el instinto que todos tenemos de quedarnos exactamente en donde estamos. Deseamos solo aquello que es conocido. Nos gusta la certeza de permanecer igual, en la zona de confort, incluso cuando en el fondo sabemos que tenemos que cambiar para poder crecer. Cuando nuestras vidas están demasiado llenas de desorden, es difícil hacer el espacio necesario para que ese cambio ocurra. En estas fechas tenemos la oportunidad de cambiar y deshacernos de lo que ya no es útil en nuestras vidas y liberar así el espacio que necesitamos para crecer. Tim S. Grover, autor del libro Winning, nos enseña las siguientes lecciones cruciales respecto a cómo hacer espacio para el cambio en nuestras vidas y poder avanzar. Primero, ordena tu rutina. Enfócate en controlar tu conducta para que sea más fácil hacer lo correcto y más difícil distraerte con las cosas incorrectas. Estructurar nuestro cronograma diario crea la habilidad de priorizar lo que necesitamos para poder crecer. Observa tu rutina y pregúntate, ¿es esto útil? ¿Agrega esto valor a mi vida? Y si no, ¿por qué lo sigo haciendo? 2. Espera que el cambio sea difícil. Todos los que han concluido algo tienen una cosa en común, el deseo de darse por vencidos. No hay ningún ganador que en algún momento no haya pensado en rendirse. Todos enfrentamos obstáculos
en el camino al cambio. Todos sentimos a veces ganas de rendirnos cuando el estrés y la incertidumbre nos abruman. Anticipar que avanzar será difícil nos prepara para poder tolerar la incomodidad del cambio. 3. Examina tus patrones de pensamiento. La batalla comienza y termina en tu propia mente. Tus pensamientos deben renovarse constantemente, como una suscripción diaria que debes pagar para poder pensar con claridad. Tienes actualizaciones para tu computadora y para tu teléfono celular. Pero, ¿cuán a menudo actualizas tus ideas, tus estrategias, tus prioridades? ¿Cuán a menudo reinicias tu energía mental y borras los programas y archivos desactualizados? La raíz de muchos de nuestros desafíos es un patrón de pensamiento o una distorsión cognitiva que nos impide alcanzar nuestras metas. A veces es un pensamiento de todo o nada. Otras, una generalización excesiva. A veces es el pensamiento catastrófico o la personalización, o también la victimización. Cualquiera sea el patrón de pensamiento, hace falta dar un paso atrás y examinar si nuestros pensamientos nos están ayudando o nos retienen o nos estancan. 4. Todas las metas que valen la pena tienen un costo, pero renunciar a ellas también tiene un costo. Si piensas que el costo de hacer algo es demasiado alto, espera a que recibas la factura por no hacer nada. A menudo nos resistimos al cambio, porque cada meta implica un sacrificio y a veces da miedo enfrentar ese costo. Pero alejarse de los cambios que valen la pena por la ansiedad previa tiene su propio costo. Y ese costo es quedarse estancado en una vida que ya no funciona para tu beneficio. No hacer nada puede parecer la ruta más segura, pero luego recibiremos la factura o el costo por eso. Y el costo puede ser mucho más alto de lo que podríamos haber imaginado. 5. Podemos decidir qué sentimientos tienen voz y voto. Debilidad, pereza, frustración, negatividad, ansiedad. Cada mañana puedes decidir si darles a estas cosas voz y voto. ¿Las escuchas? ¿O tienes la fuerza necesaria para decir no, no pueden participar en la discusión? Bajen la mano, hoy no tienen voz ni voto. Eso es el autocontrol. Decidir qué parte de ti puede votar. ¿Qué parte de ti puede participar en el proceso de transformación de tu vida para mejor? No estamos definidos por nuestros sentimientos. Podemos avanzar incluso cuando sentimos pereza. Podemos elegir ser positivos y agradecidos incluso cuando nos sentimos frustrados. Cada día y cada momento podemos decidir cuáles de nuestros sentimientos pueden votar y cuáles no. Cuáles pueden prevalecer y cuáles tendremos que conciliarnos con ellos o lidiar con ellos. Hacer espacio para el cambio en nuestras vidas es tener el coraje de observar cómo ocupamos el tiempo limitado que tenemos en este mundo. Deja de gastar tiempo que no tienes en personas que no te caen bien, haciendo cosas que no quieres hacer. Este mes es el momento para sacar
lo que ya no necesitamos. Es el momento para aferrarnos a lo que realmente nos importa. Y es el momento para pasar de quienes éramos ayer a quienes tenemos el potencial de convertirnos. Es el momento para ser en nosotros mismos el espacio necesario para poder crecer y transformar nuestra vida para mejor. Y agregaría que es el momento de adquirir sabiduría y poner en práctica las herramientas que el conocimiento nos da, sin olvidarnos que el cambio más importante es el que comienza en las profundidades de nuestra propia existencia. Fe, práctica y estudio son el sendero que nos conducirá a triunfar y transformar nuestra existencia para mejor.